Vamos a pedirle a Dios lluvias de gracia. Amén. Este canto lleva por título Lluvias de gracia. ¿Quién conoce este canto? Levante la mano. ¿Quién lo conoce? 1, 2, 3. Ok, vamos a cantar. Dios nos ha dado promesa, lluvia de gracia enviaré, dones que os den fortaleza, gran bendición os daré. Vamos a cantar otra vez, hermanos. La primera estrofa todos juntos. Vamos. Vamos, hermanos. Quiero oírlos, hermanos. Dios nos ha dado promesa, lluvia de gracia enviaré, dones que os den fortaleza, gran bendición os daré. cantando lluvias, lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Cristo nos dio la promesa El Santo Consolador, dándonos paz y pureza para su gloria y honor. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Oh Dios, a todo creyente, muestra tu amor y poder. Tú eres de gracia la fuente, llena de paz. paz nuestro ser. Canta, hermanos. Lluvias de gracia, Lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Obra en tus siervos piadosos, celo, virtud y valor, dándonos dones preciosos, dones del Consolador. Cante. lluvias de gracia, Lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador, lluvias del Consolador. Amén. Amén. Saludos a todos. Estas son las diferentes opciones para dar su ofrenda. Puede ir a nuestro website fbch.org y escoja Give en la parte derecha del menú. En la siguiente pantalla, ingrese la cantidad que desea dar y presione Next. Tendrá que ingresar y confirmar su número de teléfono antes de entrar a la pantalla de pago. También puede enviar el texto FBC Hesperia al número 77977 y va a recibir un link que le llevará a la misma pantalla de pago. Las otras opciones son con efectivo o con cheque. Por favor, envíe su cheque al 9280 Maple Avenue, Hesperia, California. Gracias por su colaboración y que Dios le bendiga. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Estamos estudiando el libro de Hechos, hermanos. Solo nos quedan 2 más capítulos, 2 más sermones para concluir este estudio que comenzamos en enero del año pasado. Ya llevamos más de un año, más de 50 sermones
Hermanos, y qué bendición. El título de esta serie le pusimos Sin Impedimento, porque habla de cómo el Espíritu Santo obra a través de los creyentes cuando le permitimos y damos control de nuestras vidas. El Espíritu Santo obra sin impedimento. Estamos hoy en el capítulo 27 de Hechos, en los últimos llegamos al capítulo 27 y Pablo ya lleva 2 años como prisionero bajo la custodia de los gobernadores romanos, a pesar de que no se ha podido comprobar ningún cargo en contra de él. Por eso en el capítulo 26 el 25 vemos que apela su caso a Roma. Así que hoy llegamos en el 27 y por fin Pablo comienza su trayecto para ir a Roma, es enviado a Roma. Y el relato de este trayecto que vamos a leer hoy, hermanos, es una aventura. Es más emocionante que una película de acción de Hollywood. Y tiene méritos en este capítulo aquí que muchos dicen que la Biblia no solo es cuento de hadas, pero hermanos, este capítulo se ha usado, se ha analizado en el contexto histórico, arqueólogo, climatológico, por su gran valor, por su validez a las técnicas antiguas de navegación. La ruta, las decisiones de navegación que describe este capítulo son usados aún hoy en día. Pero el valor más grande que nos deja el Espíritu Santo en este pasaje es un instructivo espiritual de cómo navegar las tormentas de la vida. Ese es el título del mensaje de hoy, Navegando las tormentas de la vida. Nos enseña cómo se debe comportar el creyente en medio de las tormentas. Nos enseña la manera que debemos responder en tiempo de crisis, en tiempo de estrés. Nos enseña acerca de la providencia de Dios en medio de las adversidades. Y nos demuestra que aunque todo a nuestro lado parezca que está derrumbándose, nuestro Dios soberano y todopoderoso siempre está en control. Hermanos, las pruebas de fuego de la vida revelan el verdadero carácter de las personas. Las tormentas de la vida revelan quiénes realmente somos y revelan en quiénes realmente confiamos. Y en este viaje por el Mediterráneo, Pablo tiene que pasar por muchas adversidades, enfermedades, tempestad, vientos, olas, guardias romanos, serpientes venenosas. Pero en todas estas tormentas podemos ver que Pablo es un varón calmado, con valor y con total confianza en Dios. Comienza este trayecto Pablo de Roma como un prisionero, en un barco de prisioneros. Y termina dando instrucciones a todos en el barco. Esta jornada hacia Roma es una tremenda lección en cómo debemos de responder en las tormentas de la vida y el impacto, la influencia que tenemos como creyentes a los que no conocen a Dios. Vamos a Hechos 27 a ver cómo el creyente debe navegar en medio de las tormentas. Vamos a hacer todo el capítulo, así que vamos a hacer una oración y después comenzar porque lo voy a leer por secciones. Padre Celestial, gracias te damos por este día, Padre. Gracias te damos, Padre, porque tú nos dices que nos podemos gozar aún en las tribulaciones del mundo. Y hoy vamos a ver las razones por cuál nos podemos gozar. Las razones por cuál podemos tener paz en medio de las tormentas. Las razones por cuál podemos descansar en medio de las dificultades y las crisis de la vida. Te pido, Padre, que me des palabra, no las mías, Padre, sino tuyas, para exponer este pasaje y hablar de las cosas espirituales que tú deseas que todos escuchen. Bendice cada persona presente, Padre. Y al salir de este lugar, Padre, salgamos con una nueva, renovada entendimiento de cómo responder a las tormentas de la vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, podemos dividir este capítulo en 3 partes. Lo vamos a dividir en 3 partes que van a ser los puntos que vamos a cubrir hoy. Primero vamos a ver que el trayecto comienza. Después vamos a ver que la tormenta consterna. Y después vamos a ver que el testimonio consuela. Vamos a comenzar con el primer punto. El trayecto comienza. Y para eso vamos a leer los primeros 8 versículos. Comienza con una descripción de la ruta que tomó el barco Pablo
cuando salieron de Cesarea. Son casi 300 que van en total. Vamos a leer los primeros 8 versículos. Dice la palabra de Dios. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Agosta, y embarcamos en una nave adrimatina que iba a tocar los puertos de Asia. Zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendidos por ellos. Y haciendo de la vela desde ahí, navegamos a Soltaviento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Y hallando ahí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcamos a ella, navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Nido, porque nos impedía el viento. Navegamos a Soltaviento a Creta, frente a Salmón, y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Hermanos, quiero que miren un mapa de este lugar, este trayecto que está tomando Pablo y los prisioneros en este barco. Si pueden ver en ese mapa, comienzan de Cesarea, se van para arriba costeando todo el lado y después entran en el mar abierto y se van hacia Roma. Es un viaje de más de 2,000 millas. Sería como viajar de California a Florida. Es un viaje de varias semanas, meses. Ahí les tomó, vamos a ver la otra semana, que les tomó casi 5 meses para llegar. Y ese barco no era un crucero de placer, no era un barco de lujo, era un barco de transporte, de suministros. No era un barco para pasajeros. No era cómodo, era incómodo. Y iba a ser un viaje, un largo muy viaje, tedioso, peligroso para las personas que estaban ahí. No era un viaje que ninguna persona escogería ir voluntariamente. Era específicamente para transportar a estos prisioneros de Cesarea a Roma. Habían varios prisioneros ahí, eran prisioneros de la región que tenían que ser trasladados. Unos, como Pablo, habían apelado su caso a Roma, otros iban para ser sentenciados y aún otros para ser ejecutados. Cualquiera la razón, no era un barco de placer. Se podría decir que ninguno de los pasajeros estaba contento o estaba de estar en ese viaje. Ni siquiera los guardias, el centurión, porque él estaban ahí solo para llevar a los prisioneros. Pero interesantemente, hermanos, podemos ver aquí a 2 personas que escogieron ir a ese viaje voluntariamente. Noten aquí, hermanos, el que escribe este libro de Hechos es Lucas. Y él se incluye como uno de los pasajeros en este viaje. Versículo 1 dice, cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia. Dice, habíamos, se incluye. Versículo 2 dice, embarcándonos en la nave. Lucas fue a ese viaje, escogió ir en ese viaje. Él no era un prisionero, sino que era el acompañante fiel de Pablo. Y voluntariamente decidió tomar ese viaje largo, tedioso, peligroso, porque ahí estaba acompañando a Pablo. Versículo 2 nos dice también de otra persona que escogió unirse a ese viaje. Dice, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Aristarco era un creyente que había ido en Cesarea a visitar a Pablo. Y él también, él y Lucas escogieron acompañar a Pablo en este trayecto a Roma. Hermanos, este era un acto de gran sacrificio, una demostración del amor fraternal que deben tener los creyentes. Ellos estaban dispuestos a ser tratados como prisioneros con tal de acompañar a Pablo en este trayecto difícil. Hermano, el creyente fiel camina al lado de su prójimo en los trayectos difíciles.
Primera de Juan 3, 16 y 18 dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Hermanos, en los tiempos difíciles de la vida es cuando conocemos la diferencia en los que dicen que nos aman y los que realmente nos aman. Cuando todo va bien, cuando estamos prosperando, los amigos abundan. Pero cuando las cosas se ponen difíciles, los amigos de lengua nada más desaparecen. El creyente no abandona al necesitado, sino que extiende su amor en las buenas y en las malas. Ese es el amor que Cristo extendió por nosotros, que Dios dio a su propia vida, a su propio Hijo, por nosotros que éramos los necesitados. Es un amor más de palabras, es un amor más de sentimiento, es un amor más de una emoción, es un amor que está dispuesto a sacrificarse para suplir la necesidad de otro. Es un amor que pone sus preferencias a un lado para servir a otro, no solo en las buenas, sino que también en las malas. Romanos 12:15 dice: gozaos con los que se gozan y orad con los que lloran. ¿Cómo demostramos que somos seguidores de Cristo? Gozándonos con los éxitos, con las bendiciones de otros, no sintiendo celos, no sintiendo egoísmo, sino que cuando algo le va bien a una persona, a un hermano, gozarnos con ellos. Pero más importante también, cuando ese camino se vuelve pesado, cuando hay dificultades, adversidades, es caminar al lado de ese amigo, llorar con los que lloran, ayudarle con la carga, darle palabras de aliento, ayudarles con oración, acompañarlos en su camino difícil. Continuemos, hermanos. El primer lugar que llegan después de salir de Cesarea es Sidón. Y miren lo que ocurre cuando llegan aquí. Dice versículo 3: al otro día llegamos a Sidón, y Julio, que es el centurión que está, el guardia encargado de los prisioneros, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Hay puntos muy importantes en este versículo, un contexto de este versículo que hay que entender. Primero, hermanos, recuerden, Pablo es un prisionero. Él todavía es prisionero bajo la custodia de este guardia romano, Julio, de este centurión. Y los prisioneros no disfrutaban de ningún tipo de privilegio o libertad. Porque un prisionero nunca hubiese sido normal dejarlo ir solo a visitar sus amigos. Porque, hermanos, un prisionero que se escapaba y estaba en la custodia de un guardia romano, ese guardia recibiría el castigo que ese prisionero debería recibir. Y si no fuera normal que Julio permitiera que Pablo desembarcara en Sidón y vaya a visitar a sus amigos. La única explicación aquí es que Pablo tenía una reputación de buen carácter, que era una persona con una reputación intachable. Y el centurión estaba seguro de que Pablo era una persona honrable, que no le causara daño, sino que Pablo no escaparía este viaje largo y peligroso que le esperaba. Hermanos, en las situaciones difíciles de la vida, ¿puede confiar las personas en nosotros? Cuando hay una crisis, una adversidad, cuando hay una tormenta, ¿nos miran otros a nosotros como una ancla estable donde pueden buscar refugio? En las situaciones difíciles de la vida, las personas tienden a buscar personas que son confiables, que son honrables, con buen carácter. Aunque no lo creas, hermano, el mundo te está mirando. Está mirando cómo te comportas, está mirando tu carácter, cómo actúas en diferentes situaciones. Y si tu vida demuestra estabilidad, que eres confiable, que tienes esperanza, que puedes tener paz en medio de la tormenta, van a acudir a ti cuando venga una adversidad en su vida. Y esa va a ser tu oportunidad para darle razón por la esperanza que tienes en Cristo.
El segundo punto que tenemos que entender del contexto de este versículo es la razón que Julio permitió que Pablo vaya a visitar a sus amigos. Versículo 3 dice que fue a sus amigos para ser atendidos por ellos. Ahora, cuando leemos que fuera atendidos por ellos, podemos imaginar que Pablo llegó a sentarse, a acostarse en una hamaca. Bueno, no se habían hamacas ahí en los tiempos, pero acostarse y le traían de comer, le daban para refrescarse, todo eso. Que claro, estoy seguro que le dieron de comer y le atendieron. Pero hermanos, la palabra griega que se usa aquí para atender es un término médico. Es un término que se usa cuando el médico atiende a un paciente. Pablo, hermanos, en este tiempo estaba enfermo, físicamente enfermo, y fue a sus amigos, a los creyentes, a ser atendido por su enfermedad. Esto fue una visita médica, no fue una visita de placer o de cortesía. Ahora, aquí podemos ver un principio muy importante para todo creyente. Pablo tenía una necesidad, estaba enfermo físicamente. Así que él fue a los creyentes a ser ministrado por su enfermedad. Hermanos, hay muchos creyentes que se rehúsan a ir con los creyentes a pedir ayuda, a pedir a ser ministrado. Ocultan sus necesidades. No quieren que nadie sepa que están pasando por una tormenta. Piensan que eso va a demostrar debilidad. Piensan que va a causar mucha molestia. No quieren que otros piensen de menos de ellos por lo que están pasando. Pero hermanos, la Biblia es clara. El creyente debe buscar ayuda de otros creyentes cuando hay una necesidad. No nos debe dar pena, no nos debe sentir como una carga. Dios desea que nos ministremos unos a los otros, pero no podemos suplir una necesidad que no conocemos. No podemos atender una necesidad si esa necesidad está siendo ocultada. Si tú tienes una necesidad, una crisis, una enfermedad, no dudes de traerlo a los hermanos, a las hermanas en la iglesia. Permita que sea que te ministres. Dales el privilegio, la bendición de servirte, de ministrar tus necesidades. Santiago 5, 13 y 14 dice: ¿está alguno entre vosotros afligidos? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Noten aquí, hermanos, que el que pide la ayuda es el necesitado. Dice ahí, el que está enfermo, llame a los ancianos. Él es el que repite, la persona que está en necesidad es el que busca la ayuda. Claro que debemos de conocernos unos a los otros y saber cuando hay necesidades, pero muchas veces es muy difícil de conocerlo. Si tú estás pasando por una necesidad, por una enfermedad, no tienes que pasarlo solo. No tengas pena de acudir a tus hermanos, a tus hermanas de la iglesia para ayuda. En el boletín está el nombre de nuestro diácono, David Rodríguez, que puedes llamar. La iglesia tiene manera de ayudar a necesitados. Pide a la iglesia oración. Las damas tienen una línea diaria de oración. Pero además de oración debemos de buscar maneras prácticas también de ayudar. Noten que dice el versículo que oren por ellos, pero también dice úngenlos con aceite. La palabra que se usa para aceite aquí no se está refiriendo al Espíritu Santo, que también se usa mucho como aceite, sino que la palabra que se usa para aceite en este versículo es un aceite, se refiere a los atributos medicinales del aceite. El uso del aceite olivo era para propósitos medicinales en esos tiempos, era muy común, porque en esos tiempos no había farmacias, medicinas que tenemos el día de hoy. Así que muchas veces los tratamientos más eficaces era ungir al enfermo con aceite de olivo. Hermanos, debemos orar por las personas necesitadas, pero también debemos de buscar maneras prácticas para ayudarles físicamente, con comida, con finanzas, con lo que sea, algo que necesiten. Tenemos que poder sacrificarnos para ellos. Eso es lo que desea Dios que hagamos. Regresemos al pasaje. Todavía vamos comenzando, ya estamos
pasándonos de tiempo. Dice el versículo que después que salen de Sidón, siguieron por la costa a llegar a Mira. Le voy a pedir que pongan el mapa otra vez y van a ver que de Mira ya no pueden seguir costeando. Fueron costeando en todos lados, así que ahora tienen que entrar al mar abierto en el Mediterráneo. Y el barco donde estaban no era un barco de mar abierto, así que tuvieron que cambiar a un barco más grande para el resto del trayecto a Roma. Pero al entrar al mar abierto ya no tienen la protección del viento que tenían de la costa. Y dice el versículo 7 que a duras penas pudieron llegar a la isla de Creta, a un lugar llamado Buenos Puertos. Dice el versículo 9, y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligroso la navegación por haber pasado ya el ayuno. El ayuno aquí se refiere a la celebración del día de expiación. Y algo interesante aquí, hermanos, en el contexto histórico podemos saber que esta celebración se celebraba al final de septiembre, principios de octubre. ¿Por qué es importante esto? Porque había una temporada donde podías cruzar el mar Mediterráneo. Y cuando comenzaba el invierno ya no se podía cruzar. Y el invierno comenzaba septiembre, finales de septiembre, principios de octubre, y iba hasta febrero, marzo del siguiente año. Eran los tiempos de las tempestades, de las tormentas, y no se podía pasar. Lo que significa esto, que ya está comenzando el invierno. Ya se está poniendo muy difícil para cruzar el mar. Y si no salían pronto, iban a tener que quedar a invernar ahí donde estaban. Así que toman la decisión de continuar este trayecto. Y esperan, y dice que tan pronto se calma el viento un poco, continúan y empiezan a costear la isla de Creta hacia la ciudad de Fenicia, al otro lado de la isla, porque era un lugar mejor por si tenían que pasar a invernar. Pero antes de salir les advierte Pablo, es muy peligroso lo que están tratando de hacer. Pero noten que le dicen, versículo 11, pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y eso nos lleva al siguiente punto. Ya vimos que el trayecto comienza. Ahora vemos el siguiente punto, la tormenta consterna. Tan pronto se calman los vientos, dice que se calma una brisa, levantan las anclas y salen para Fenicia. Pero esa brisa no dura. Versículo 14 dice, pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Euro es la palabra griega que significa este, o clido significa norte. Estos eran vientos huracanados del noreste, que es lo que llegaban con el invierno. Otra vez nos indican que el invierno ya está llegando, ya está poniendo muy difícil, muy peligroso cruzar el mar. Y estos vientos eran los más temidos para navegar. Y la razón que no se cruzaba el mar en el invierno. Ya no pueden controlar el barco. Ya los vientos son tan fuertes que ya no pueden controlar, se tienen que dejar llevar por el viento. Dice el versículo 15, y siendo arrebatada la nave, ya no podían poner proa al viento. Nos abandonamos a él y nos dejamos llevar, habiendo corrido a sotaviento de una pequeña isla llamada Clauda. El viento del huracán los llevó, se dejaron ir. Se fueron, se dejaron, dice, abandonamos a él, nos dejamos llevar, y el viento, el huracán, los llevó precisamente detrás de la protección de una pequeña isla. Al llegar a esa pequeña isla, hermanos, en el mapa ni siquiera se puede ver muy bien esa isla tan pequeña que está. Y llegar a esa isla era como encontrar una aguja en medio de un granjero lleno de paja. Y podíamos decir, wow, qué suerte tuvieron, qué coincidencia que pudieron llegar ahí. Pero hermanos, esto no fue suerte, esto no fue coincidencia, sino que fue la mano protectora de Dios en medio de la tormenta. En las tormentas de la vida es fácil pensar que Dios ya no nos ama. Es fácil pensar que Dios nos ha abandonado, que Dios nos ha dado la espalda. Y Satanás va a usar estas situaciones para entrar en tu mente, para acusarte, para convencerte de que estás sufriendo porque lo mereces, que has perdido el amor de Dios,
que has perdido la protección de Dios. Pero hermanos, el amor de Dios no cambia. El amor de Dios es eterno. Y aunque no lo puedes ver, Dios está ahí contigo en medio de esa tormenta. Y Él usará esa situación para cumplir su propósito. Él está en total control de todo lo que pasa en este mundo. Él está dirigiendo todo lo que pasa en este mundo. Aunque no lo puedas ver, aunque no lo puedas entender, Dios está en control. Esta semana estuve de viaje en el norte de California y alquilé un carro y manejé, que son a 6 horas, ahí cerca de San Francisco. Y tenía que estar ahí desde el lunes hasta el jueves y trabajé bastante los primeros 2 días para poder salir temprano y logré terminar y me salí al mediodía del miércoles. Y después de 4 horas de camino de regreso recibí una llamada y lo reconocí que era una llamada de ahí, de donde estaba, y lo contesto y era el hotel. Y me llaman para informarme que dejé mi bolsa con mi computadora en el cuarto. Y es mi computadora del trabajo. Tuve que regresar, 3 horas de regreso. Y ya era de noche, tuve que dormir ahí otra noche. Hermano, le voy a decir, cuando me avisaron de eso, pasé por varias etapas de emociones. Primero pasé por la incredulidad. Dice, no puede ser. Pensé que hasta se equivocaron, que llamaron a la persona equivocada, tiene el cuarto equivocado. Hasta me paré al lado del freeway y abrí el baúl para ver y efectivamente no tenía mi maleta. Después me fui en una emoción de enojo, estaba enojado conmigo mismo, hasta me enojé con el hotel. ¿Por qué no me llamaron antes? ¿Por qué no me llamaron cuando estaba saliendo? Después entré en frustración. No, ¿cómo puede ser que me esté pasando esto a mí? Que yo soy el que viajo tanto, yo conozco, yo sé todo lo que tengo que hacer. Entré en depresión. Yo pensaba dormir esta noche en mi cama, con mi bulto al lado. Y finalmente entré en aceptación. Llamé a mi esposa y mi esposa me recordó que los caminos de Dios son más altos que los nuestros, que Dios está en control. Y acepté que era el plan de Dios, que yo no duerma esa noche en mi cama y con mi bulto en ese lado. Y regresé y dormí y me salí el jueves en la madrugada. No sé qué es el plan de Dios, hermanos, pero sé que Dios estaba en control de la situación. No sé de qué Dios me estaba salvando esa noche para no llegar en la casa o en el camino antes de llegar. Nunca lo sabré. Pero hermanos, muchas veces en las adversidades de la vida pensamos que Dios ya se olvidó, que Dios ya no está en control, que nos ha abandonado, que ya no nos ama. Pero hermanos, aún en las tormentas de la vida, Dios siempre está en control. Aunque no lo podamos ver, aunque no lo podamos entender, podemos confiar en la promesa de que Dios no abandona a sus hijos en las tormentas. Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esforzó. Siempre te ayudaré, siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. ¿Estás pasando por una tormenta en tu vida? No temas, Dios está contigo. No desmayes, Él te ayudará, Él te sostendrá para atravesar esa tempestad que estás pasando. Pero tienes que permitir que Él te dirija. Tienes que darle el control de esa situación. Noten, hermanos, que dejaron que ese barco se vaya a la deriva. Y si hubiesen tratado de forzar a navegar ese barco, cualquiera persona que navega te puede decir que corres más peligro porque puedes chocar contra las olas y destruir tu barco. Es mejor solo dejarte llevar por el viento. Muchas veces hacemos las tormentas más difíciles porque no se lo entregamos a Dios. Hacemos a Dios a un lado y tratamos de enfrentarlo en nuestra propia fuerza. Hermanos, entrégale esa tormenta de tu vida a Dios. Entrégale esa carga y Él te dará descanso. No temas, no desmayes. Permite que Él te proteja y te sostenga. Él no te abandona. Él está ahí para aliviar tu carga, para darte aliento, para darte refrigerio y descanso. Mateo 11:28-29 dice: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón,
y haréis descanso para vuestras almas. Noten las palabras de este versículo, dice venid. Se traduce mejor como venid con prisa, apresúrate. ¿Y venir a quién? A mí, a Jesús. No dice venir a una religión, no dice venir a una persona, venir a Jesús, apresúrate a Jesús. No esperes hasta mañana. ¿Y quiénes deben de venir? Todos. Ninguna persona del planeta está incluida. Dice que vengan los trabajados, los que están rendidos de trabajar tanto, los de la carga pesado. Esas son las cargas que cargamos del mundo, las enfermedades, el estrés, los problemas financieros, emocionales, familiares. Y dice, os haré descansar. Es una promesa de Dios. Y Dios siempre cumple sus promesas. Dice que mi yugo es fácil, dice. El yugo se usaba para guiar a los animales cuando están trabajando en el campo. El granjero usaba el yugo para decirle al buey a dónde ir, qué hacer, qué rápido ir, qué lejos de ir, cuándo debería de parar. Cuando dice llevad mi yugo sobre nosotros, dice sométete a Dios. Permite que te dirija. Permite que te diga dónde ir. Y tenemos que rechazar nuestro propio yugo, dice. Rechazar el orgullo, la ambición, la envidia, el rencor. Aprended de mí, literalmente es inscríbete a mi escuela. Ser mi discípulo. Él es manso, dice, humilde de corazón. Y ahí dice, hallarás descanso para vuestras almas. Esta es la promesa de Dios. Puedes contar en esa promesa. Es una garantía, porque Dios no es hombre para mentir. Hermanos, no estás solo en esa adversidad, en esa aflicción que estás pasando. Dios no te ha abandonado. Él no ha dejado de amarte. No tienes que enfrentar ese problema solo, en tu propio poder. Cuando te sientas afligido, acude a Dios. Entrégale tu carga y hallarás descanso para tu alma. Continuemos. Tan pronto tienen un poco de protección de los vientos, detrás de esa isla nos dice el pasaje que hacen 4 cosas. Noten qué hacen. Primero dice, versículo 16, con dificultad pudimos recoger el esquife. El esquife son las pequeñas lanchas que colgaban del barco y lo usaban cuando hay un problema para poder ir o llevar suministros, llevar enfermos a la costa cuando no había un puerto de embarque. Después dice el versículo 17, usaron de refuerzos para ceñir la nave. ¿Qué es eso? Exactamente lo que dice. En esos tiempos no habían tornillos para asegurar las secciones del barco, así que se usaban pegamentos que funcionaban, pero cuando había una tormenta fácilmente se quebraban. Así que tenían unos lazos que amarraban cuando había una tormenta y ceñían el barco para que no se desintegre en la tormenta. Y dice, teniendo temor de dar al sirte, dice, arriaron las velas y quedaron a la derribe. Las sirte eran estos bancos de arena que no se podían ver en la superficie y muchos barcos chocaban y se destrozaban en esas cosas. Así que levantaron el velo para no chocar ahí. Y finalmente dice que arrojamos los aparejos de la nave. El barco ya estaba muy pesado. Tenían que despojarse de cargamento de todo lo que no necesitaban. Arrojaron la comida, el cargamento, todo lo que no necesitaban. Y lo que vemos aquí, hermanos, es que tomaron medidas para asegurar el barco, pero tuvieron que deshacerse de unas cosas que no necesitaban. Hermanos, en las tormentas de la vida, tenemos que tomar las precauciones necesarias. Tenemos que velar por la seguridad, pero también tenemos que despojarnos de todo lo que nos puede hacer más daño. Hay muchas tormentas en la vida que persisten porque rehusamos a despojarnos de aquello que nos está haciendo daño. Puede ser una amistad, puede ser un hábito, puede ser una relación tóxica, puede ser el orgullo, puede ser la soberbia, puede ser el miedo. Y estas cosas, estamos tan aferrados a estas cosas que se nos hace difícil. Pensamos que no podemos vivir sin ellos. Se vuelven nuestras muletas en las tormentas, pero nos hacen más daño. En las tormentas de la vida, hermanos, Dios quiere que nos apoyemos en Él nada más y no en nuestros propios recursos.
quiere que pongamos toda nuestra confianza en Él. Esa es la situación en que se encontraban los pasajeros. Ya estaban a las derribas, habían perdido esperanza, dice el versículo 20. Y no apareciendo ni sol ni estrella por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Ellos pensaban que ya no tenían esperanza, pero estaban justo en el lugar donde Dios quería que estén. Sin ningún recurso, sin ninguna esperanza, sin nadie o nada a qué recurrir. Hermanos, Dios se revela en las tormentas cuando depositamos nuestra confianza solo en Él. Casi todo creyente llega a los pies de Cristo, el momento más bajo de su vida, cuando ya no tenemos esperanza, cuando ya nos despojamos de todo aquello que pensamos que nos está salvando. Cuando estamos en el tiempo más bajo de nuestra vida es cuando miramos arriba a Dios. Eso fue mi caso. Si no fuese por esa tormenta en mi vida que casi pierde mi familia, no hubiese llegado a los pies de Cristo. Cuando llegué en ese momento es cuando reconocí mi necesidad de mi Salvador. Y cuando pude decir, como dice el salmista, Salmos 46, 1 al 5, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios le ayudará a clarear la mañana. Hermano, hermana, ¿qué tormenta estás pasando en estos momentos? ¿En qué te estás refugiando en este tiempo de tormenta? ¿En tus propios recursos? ¿En tu propio poder? ¿En tu orgullo? Despójate de eso. Acércate a Dios. Entrégale tu carga. Confía en Él para tu amparo, para tu refugio, para tu fortaleza. Y Él te ayudará a aclarar la mañana. Y eso nos lleva al último punto. Los pasajeros del barco estaban exactamente en el lugar para recibir la salvación de Dios. Y ahí es donde se levanta Pablo y da un testimonio que consuela a los pasajeros. El consuelo. Vamos a ver el testimonio consuela. Del versículo 21 al 25 voy a leer. Del 21 al 25, dice la palabra de Dios. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. He aquí, Dios te concede todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Imagínense esa escena, hermanos. Llevan ya 2 semanas en la derriba, siendo abatidos por vientos huracanados, cansados, con hambre, no han comido, no pueden comer porque están siendo abatidos, sosteniéndose con las últimas fuerzas que les quedan. Y en medio de eso, Pablo se para y le dice: ánimo, no tengan miedo, todo va a estar bien. Habrán pensado que Pablo está loco. Pero Pablo reconoce que Dios lo puso en ese lugar, en esa tormenta, en ese banco, en ese momento, para consolar a esas personas con el amor y la esperanza de Dios. Dios consuela, hermanos, al creyente para que sea agente de consolación en el mundo. Segunda de Corintios 1, 3 y 4 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación que
que nosotros somos consolados por Dios. Hermanos, las tormentas de la vida nos preparan para servir, para ministrar, para consolar a otros. Fortalece nuestra fe para que nosotros podamos llevar a otros esa consolación que Dios nos dio. Esa tormenta que estás pasando o que has pasado, puede ser que Dios lo permitió para que recibas su consolación y lo uses para consolar a otros. Si Dios te ha sacado de una tormenta, Él quiere que uses esa experiencia para consolar a otros con la paz y la esperanza que solo se encuentra en Cristo. Hermanos, se nos va el tiempo, pero les invito a que terminen a leer este capítulo para ver cómo Dios salva a cada persona de este barco, tal y como se lo proclamó a Pablo. Y ese mismo Dios que salva a los afligidos en esta tormenta es el mismo Dios que está en nuestro lado en las tormentas. Hay muchas personas hoy en día pasando por tormentas. Si tú eres una de esas personas, quiero que sepas que no estás solo. Dios está a tu lado. Acércate a Él, entrégale tu carga y Él promete que te dará descanso. Acércate a los hermanos en Cristo, como Pablo hizo en Sidón. Permite que tu familia espiritual te ministre, te atienda. Despójate de todo esto que te está causando más daño que bien y confía en Dios. Él es nuestro amparo, Él es nuestro refugio en las tormentas de la vida. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias, Padre. Te damos gracias, Padre, porque en las tormentas de la vida, en las dificultades, en las adversidades, tú no nos abandonas, Padre. Tú estás ahí a nuestro lado. Eres nuestro refugio, nuestro amparo. Padre, te pido que aprendamos, Padre, a consolar a otros en medio de sus tormentas. Que si hay alguien aquí que está pasando por una tormenta en su vida, que no tenga miedo de acudir a su familia espiritual, de darnos la bendición y el privilegio de servir y atenderla como tú quieres que hagamos. Bendice, Padre, cada persona aquí. Que todos seamos personas que demuestran la esperanza que tenemos en ti, la paz que tenemos en ti, aun cuando todo parece que se está derrumbando alrededor, para que otros vengan y digan, yo quiero esa paz, esa esperanza que Él tiene. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos, hermanos. Les invito a que nos acompañen la próxima semana, donde concluimos nuestro estudio del libro de Hechos. Bendiciones.